Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Ya se saludaron? Ya, ustedes son más saludables. Qué rico verlos. ¿Les he dicho que los amo? Los amo profundamente. Es una bendición verlos otra vez. Este es el grupo VIP, ¿no? Este grupo, ¿ustedes pagan ahí membresía por estar ahí sentadas? Sí, ya me comadres. Bueno, vamos a hablar de varios aspectos. Bueno, el tema de hoy, para los que tienen sus notas de estudio, se llama ni antes ni después. La sincronía de Dios, la sincronía divina. Este tema va entrelazado con lo que mi esposa les explicaba la semana pasada. ¿Quiénes vinieron la semana pasada? Levanta la mano, ok. Bueno, mi esposa hablaba de algo que me llama la atención y es que, bueno, entendemos que celebramos la fiesta de primicias porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es las fiestas solemnes. Cuando ustedes celebren el Evangelio de Juan se estructura todo el Evangelio en 21 capítulos y esos 21 capítulos están seccionados prácticamente, digamos, en grupos de 7, 3 grupos de 7. ¿Qué quiero decir con esto? Que los primeros 3 capítulos habla de las primeras, digamos, de que Jesús se muestra al mundo como una fiesta solemne. Por ejemplo, si ustedes ven el Evangelio de Juan, el capítulo número como 18, el capítulo 19 y 20, empieza a hablar acerca de antes de la muerte del Señor Jesucristo. Pero particularmente, el capítulo 20 habla de que Jesús muere en la cruz. ¿Y qué día Jesús muere en la cruz? ¿En qué día? ¿Viernes de qué fiesta solemne? ¿De santo no? ¿Viernes de qué? Sí, santo para nosotros, pero ¿qué fiesta solemne? La fiesta de la Pascua, muy bien. Acuérdense que él era el Cordero Pascual, lo cual tendría que morir el viernes de Pascua. Bien, ahora, bien, el Señor resucita al tercer día. ¿Qué día resucita el Señor? El domingo. Y el viernes se celebraba la Pascua, ¿ok? Viernes se celebraba la Pascua. Y el día domingo iniciaba otra fiesta solemne judía. ¿Cuál fiesta? No. Las primicias. Y después de los 40 días, ¿se acuerdan qué vino? Bueno, perdón, de los 50 días, ¿qué vino? Desde la muerte de Cristo, 50 días después, ¿quién vino a visitarnos? Y ahí empieza la fiesta del Pentecostés. Entonces son 3 fiestas muy importantes que quiero aclarar. Una, la Pascua, que es, o sea, la Pascua se inicia y se cierra con el Cordero Pascual, ¿ok? La salida de Egipto, ¿se acuerdan la película de Moisés? Los que no han leído la Biblia, por lo menos la película, espero yo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces viene el Cordero Pascual, muere el Cordero Pascual, Pascua, pasar. Después viene fiesta de primicia y después viene fiesta de Pentecostés. Esas 3 fiestas. Y por eso es que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Por eso es que nosotros celebramos la primicia. Sin embargo, hoy quiero enseñarte por qué es importante lo poco y cómo funciona como la paradoja de lo poco y de lo mucho con respecto a las cosas que funcionan espiritualmente con Dios. Acompáñame por favor a la Biblia. Vamos a ir a Éxodo capítulo número 4, versículo número 2. Moisés está en una conversación con Dios. Moisés está hablando con el Señor y en ese lugar llamado el monte Sinaí, Dios se le aparece en un arbusto y posteriormente el Señor, estando ahí en el monte Sinaí, le da una palabra a Moisés porque le dice: vas a liberar al pueblo de Israel, a mi pueblo, tú. Y él dice: yo y cuántos, y mira hacia atrás, ¿ok? Y entonces el Señor dice: pues con esto, ¿qué tienes en tu mano? Preguntó el Señor. Y él dijo: pues una vara. Respondió: eso es suficiente. Para Dios eso es más que suficiente. A veces nosotros queremos hacer cosas espectaculares para con Dios. A veces nosotros queremos grandes cosas, grandes proyectos, grandes empresas, grandes ministerios, grandes cosas. Pero con Dios no funciona. Dios nunca te va a pedir, y quiero que sepas esto, nunca te va a pedir lo que tú no tienes.
Dios te va a pedir lo que tú tienes y eso es más que suficiente para el Señor. Es que, mira, piénsalo de esta manera. David va a enfrentar a un Goliat que viene con espada, viene un hombre entrenado para la guerra, viene con una armadura completa, un rodillo de telar, dice que pesaba como, no me acuerdo, bueno, no voy a exagerar, como 5, 7 kilos, qué sé yo, y dice que viene con un niño a enfrentarse a una batalla, hombre a hombre, cuerpo a cuerpo. ¿Qué tenía David para matar a Goliat? A onda. Entonces, yo creo que el problema de nuestras frustraciones internas tiene que ver con que estamos esperando tener la espada de Goliat, tener el ejército que no tenía Moisés para ir a liberar a nuestro pueblo, para ir y matar esos gigantes. Pero hoy es importante que interioricemos que Dios necesita y quiere lo poco que tú tienes. Lo poco para Dios es suficiente. Por eso, en el punto número 1 en sus notas de estudio es esta: la clave no es cuánto tienes, sino quién está contigo. Igual, la viuda de Sarepta. ¿Ustedes se acuerdan que la viuda de Sarepta dice que había una sequía? La viuda de Sarepta, eso está en el libro de Reyes, capítulos 17, 18, 19. Y entonces llega el profeta Elías, donde la viuda de Sarepta, y el profeta Elías le dice a una mujer viuda, con un hijo, en una sequía, en una crisis financiera, en bancarrota, sin esposo, sin nada, y el profeta le dice: dame de comer. Y eso suena feo. Dame de comer. Y dice la Biblia que la mujer le dijo: lo único que tengo es un puñado de harina. Y eso poco, dice, eso es suficiente. Y nunca menguó la harina ni el aceite. Amados, ¿con cuántos panes multiplicó Jesús para darle de comer a 5,000 personas? 5 panes y ¿cuántos peces? Entonces, por eso es que nosotros en este año, el año de que Dios va a abrir puertas que nadie puede cerrar, en el nombre del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, yo considero que esas puertas se van a abrir no con lo mucho que nosotros estamos esperando, porque produce mucha frustración. Produce mucha frustración uno pensar que tiene que tener para hacer. No. O sea, no pongamos las excusas este año de decir: es que no tengo suficiente dinero, o es que no tengo suficiente talento, o es que no tengo suficiente recurso, o no tengo la suficiente palabra. Porque yo quiero decirte algo, inclusive para hablar de Dios, aunque es importante estudiar y capacitarnos, y en esta iglesia estudiamos y nos capacitamos, realmente lo más importante es quién está conmigo. ¿Quién está conmigo? Yo te pregunto esto: ¿quién está contigo? ¿Tu dolor? ¿Tus miedos? ¿Tus tristezas? ¿Tus abandonos? El Señor. Porque cuando lo que está conmigo son las sombras que me persiguen de mi historia, pues esas sombras empiezan a interpretar la realidad de una manera que me rompe, me destruye o me hace perder tiempo para que el plan de Dios que quiere para con mi vida se bloquea, porque en realidad se trata de lo que está pasando dentro de mí. O sea, lo que quiero decirte con esto es que tú no puedes sostener a Dios. Dios te sostiene a ti. O sea, lo único que uno tiene que tener es un poquito de fe en el lugar correcto. Por eso es que lo que quiero hablarte hoy es que lo poco para Dios es lo mucho y lo mucho para Dios es lo poco. Para Dios lo rápido tiene que ir lento y lo lento tiene que ir rápido. O sea, es una cosa rarísima. Déjame profundizarlo. Mira, acompáñame por favor al libro de Deuteronomio capítulo número 7. ¿Cierto? ¿Están conmigo? Muy bien. ¿Y ya lo pusieron? Dice así, que el Señor es experto en a uno desfragmentarle las mentiras. Pónganle cuidado. Dice así: el Señor tu Dios expulsará a las naciones que salgan al paso, pero lo hará, como dice ahí, poco a poco. No las eliminará a todas de una sola vez,
para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel, te voy a entregar la tierra prometida, ¿vale? Es para ti, pero ¿cómo quiero que entres a la tierra prometida? ¿Cómo? Vale, poco a poco. Eso está en el capítulo 7. Ahora, por favor, solamente gire la página de su Biblia, una hoja. Y vamos al capítulo 9. Al capítulo 9, una hoja, máximo 2, quizás. Depende del tamaño de Biblia que tengas. Ahora miremos Deuteronomio 9:3. Deuteronomio 9:3 dice así. Otra vez el Señor hablándole al pueblo. Pero tú, entiende bien hoy lo que el Señor tu Dios te está diciendo. Avanzarás al frente, Él avanzará al frente de ti y los destruirá como fuego consumidor y los someterá a tu poder. Y tú los expulsarás y los aniquilarás. ¿Cómo? Pero no queda como ¿cómo? ¿Poco a poco o enseguida? ¿Enseguida o poco a poco? Tal como el Señor te lo ha prometido, pero no queda como, no sé, si cuando usted lee este pasaje uno queda como confuso. El padre de la confusión, man. Sí. A ver, que te explícamelo, padre. Si acá me acabas de decir, porque es que eso va a pasar. Piensa en una restauración familiar. Piensa en una restauración conyugal. Piensa en restaurar una relación con un hijo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Poco a poco o enseguida? Pues poco a poco y enseguida. ¿O no? O sea, es poco a poco y enseguida. No lo puedo acelerar, pero tampoco lo puedo frenar. Y eso es algo que se llama sincronía perfecta, porque lo que Dios está diciendo es que tú tienes que ir en mi ritmo y a mis tiempos y a mis momentos. A veces Dios, no sé si te pasa, que creciste en algo y después Dios te frena. No vas a ni retroceder. Y uno dice, me siento como estancado. Dice, ¿este es el tiempo de Él? ¿O no? Pero todos los que somos bien impulsivos, Dios amado, no sé si el Señor te ha mandado alguna vez a la sala de espera. ¿Te ha mandado alguna vez a la sala de espera? ¿Te ha mandado ahí a ese lugar incómodo y tú dices, quieto? Y tú te mueves para aquí y se cierra la puerta, y para aquí se cierra la puerta y no la haces? Y se dice, ¿este es el tiempo de Él? Pero también es el tiempo de Él enseguida. También. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los temas que uno tiene que interiorizar en su mente es el tema de la paciencia. Porque es que alguna vez yo te explicaba y confundimos paciencia con pasividad. Y no tiene absolutamente nada que ver. El pasivo, sinceramente, está esperando que se resuelva. Pero el paciente va, pero enseguida. Decía la canción, sin prisa, pero sin pausa. Amados, y ese lugar es el difícil de entender en la sincronía de Dios, porque nuestra desesperación, porque nuestra necesidad de ser validados, porque nuestra impulsividad a veces se convierte en el peor enemigo de nosotros mismos cuando queremos forzar lo que no podemos forzar. ¿Te has roto un hueso alguna vez? Los que se han roto un hueso, se han esguinzado, lo que sea, ¿qué les ponen a hacer? ¿Qué les ponen? ¿Un yeso o no? ¿Para qué les ponen el yeso? ¿Para que vaya? Poco a poco. Pero después, digamos que te quitan el yeso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Seguir caminando así? No, ¿ahora qué ves? Enseguida y después, para que vaya pegando el hueso como tiene que pegar. No aceleres un proceso. No obligues a una persona a hablar lo que no quiere hablar. Pero procúralo, búscale. ¿Me comprendes? No hay que acelerar nada, pero no hay que frenar nada. Y creo que unos pecan por pasivos y otros pecan por acelerados.
y no encontramos el punto de equilibrio. Por eso es que el Señor le decía, mira, si tú te me vas rápido, los animales te comen. Pero si te me vas lento, también. Pues sí, o sea, así que entiéndeme. Quiero que, porque quizás lo más complicado es no verlo desde mi óptica, porque yo tengo solamente un ángulo y Dios tiene todo el panorama, hermano. Y ahí es donde yo tengo que meterme, en el panorama de Dios. Pues hay personas que tienen que vivir un tiempo de distancia y es natural, pero sin, ¿cómo te explico? Distancia, pero sin alejarme de continuo. Es normal. Quiero que me comprendas, esto es parte completamente natural del proceso de crecimiento. Entonces, imagínate esto. Imagínate que tú llegas a la iglesia y entonces tú, ¿quién vino aquí porque quería que Dios le sanara algo en su corazón? ¿Quién? Pues todos, yo también. Vamos a poner el caso hipotético. Dios te sana completito desde antes de nacer hasta allá. ¡Pum! Listo. Soy completamente santificado, purificado, ya no me duele la herida del pasado, ya no me duele el dolor, ya no me duele el abandono, ya no me duele el perdón, ya no me duele el amor, ya, superadísimo. La pregunta es la siguiente: ¿tendrás la fuerza emocional para soportar cuando te desprecien? No, porque no formaste el musculito, no has trabajado el musculito. Entonces en el primer, ¿no me saludaron? Oh, ¿me entienden? No me miran. ¿Neta o no? Entonces por eso el Señor te tiene que llevar poco a poco, pero enseguida. Está feo, ¿no? Déjenme decirles que cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, Señor, la neta, yo ni lo entiendo, pero tengo que tratar de explicarlo a la iglesia, así que tradúcemelo. Funciona así. Es más, lo voy a poner de una forma más práctica todavía, hermano. Imagínate que tú quieres tener hijos. ¿Ok? ¿Quieres tener hijos? Imagínate que quieres tener hijos. Nunca has tenido hijos. Pum, quedas embarazada y te salen cuatrillizos. No, pero no era tan enseguida, Señor. No era tan rápido, Padre Santo. ¿Sí o no? Dios no te puede, por eso, amados amigos míos, Dios no nos puede dar todo de golpe. O sea, tú no puedes tenerlo todo ya, porque simplemente no lo podríamos soportar, iglesia. Ustedes, los que nos han acompañado desde hace 10 años, porque la iglesia, técnicamente hablando, este año sí cumple 10 años. Gloria a Dios. ¿Cómo empezamos? ¿Con las superpantallas, con la supertarima? ¿Empezamos dónde? En la sala de la casa donde yo vivía. Con poco a poco, pero enseguida. ¿O no? Porque, amados, los que han estado con nosotros, ¿le hemos servido a Dios? ¿Le hemos trabajado al Señor? Yo recuerdo en una ocasión hicimos una vigilia en la casa de Adrián Hernández. ¿Dónde está el Adriancho? El que nunca envejece. Ese señor tiene el gen de Benjamin Button. O sea, en 10 años será un niño de 15, hermano. Pero bueno, y cuando hicimos la vigilia, yo me acuerdo una vez una vigilia en tu casa, Adrián. La vigilia era de toda la noche. Éramos como 14, hermano, 15. Yo pensaba en esa vigilia y yo decía, pero algún día, Señor, tendremos una vigilia en un auditorio grandísimo. Yo no podía estar diciendo, no, Señor, como somos pocos, pues entre 14 nos aburrimos toda la noche. ¿Sí? ¿Café? Sí, porque sin café es imposible agradar a Dios. Adiós. Gracias, Dios te bendiga. Entonces, a mí me gusta mucho una canción que escribe el famoso Dani Berríos, cuando él dice, ¿te acuerdan de esa que dice, alaba? Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si estás, alaba, alaba, alaba. Pero a mí me gusta un fragmento de esa canción que yo todavía lo escribí acá, que dice Dani Berríos, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Porque cuando Dios se queda en silencio es porque Él está trabajando.
Basta solamente esperar lo que Él irá a hacer. Porque cuando Él extiende sus manos, es hora de ser. Qué poesía, ¿no? Qué difícil estar en la sala de espera, hermano. Qué difícil es decir, este es el tiempo de aguardar. Eso es muy importante. Porque yo me pregunto, el apóstol Pablo quería comerse el mundo entero para Cristo, ¿o no? ¿Usted se imagina el apóstol Pablo? ¿Saben cuál era el sueño dorado del apóstol Pablo? Predicar en el Coliseo romano. Ese era su sueño dorado. Su máxima. Tener un auditorio en el Coliseo romano y hablar de las maravillas de Jesús. ¿Y sabes qué? Eso es algo que uno no entiende. ¿Cómo es posible que un hombre como el apóstol Pablo, con la elocuencia que tenía, con el conocimiento que tenía, con la letra que tenía, con las credenciales que tenía, Dios lo manda a esconderse en una prisión? Toda su vida quieto ahí en una prisión, poco a poco, con ganas de salir y comerse el mundo para Cristo, pero encerrado en una prisión. Tiene lógica. La lógica era que saliera a las calles, que rentara un auditorio, que, o sea, con la capacidad que tenía ese señor, pero poco a poco, pero enseguida. Porque ¿dónde tuvo más impacto? ¿En la cárcel o en el Coliseo? Copia, hermano. Entonces, yo hace 15 días les enseñaba a todos ustedes, amada iglesia, que lo más complejo de entender de Dios es la sincronía divina. Porque una cosa es el qué, que yo ya lo tengo claro, pero donde vamos siempre perdiendo el examen es en el cómo y en el cuándo. Porque a veces queremos el cuándo en nuestro tiempo. Lo que quiero decirte es que tú y yo no podemos hacer la función del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo convence al mundo de 3 grandes cosas, los estudiosos bíblicos. ¿Qué dice? Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero las 3 se envuelven en una sola palabra: convence. ¿O no? Usted no lo convenció ningún pastor, hermano. Eso sí se lo digo. Yo puedo ser muy elocuente, pero yo le prometo que su convencimiento se lo puso el Espíritu Santo. Nadie más. Así que usted no puede convencer a sus hijos. Usted no puede convencer a su esposa ni a su esposo. Usted no puede convencer no hagamos la tarea del Espíritu de Dios. Orémosle poco a poco con el Señor, pero enseguida en su presencia. Dejemos que Él haga el convencimiento que yo no puedo hacer. Pero a veces estamos yo digo que en la dictadura de lo urgente, y quiero que todo se me resuelva rápido, y que mis hijos estén ya y marchando y ojalá firmes y alabando al Señor y con la mano levantadas. Pues no, porque entonces ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Tú o el Espíritu de Dios? Ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. Ese es el punto crítico que no sabemos ir, digamos, llevando en nuestro corazón. ¿Por qué es esto importante? Porque a medida que yo entiendo que el poco a poco y que el enseguida, esa sintonía de la del Espíritu de Dios, amados, cambia la ecuación. Quiero invitarlos, iglesia, de todo corazón. Hagamos del Espíritu Santo nuestro amigo fiel. Hagamos del Espíritu Santo nuestro amigo fiel. Piénsalo así. Los discípulos 3 años con Jesús, predicando, comiendo, pasando tormentas, siendo perseguidos, viendo milagros, en fin. Y el Señor les dice en un momento, les dijo esto: voy a abandonar. ¿O no se los dijo? O sea, me voy a ir. ¿O no se los dijo? ¿Sí se imagina todos los miedos, todos los traumas, todas las inseguridades que se les empezaron a rebotar a estos discípulos cuando su seguridad, su razón, su propósito, ese líder los había acompañado, guiado, y él empieza y se va? Pero les conviene, porque hay un regalo más grande que les voy a dejar. Es el regalo de mi Espíritu. Y hasta que el cristiano no llega a disfrutar una comunión, decía mi líder Bernardo, mi pastor, decía, hasta que el cristiano no logra entender en su mente y en su corazón que debe aprender a estar guiado, lleno y controlado por el Espíritu de Dios, hasta ese momento el cristiano sigue sufriendo por la gente, por las cosas, por
que no se dan rápido o porque se dan lento. Es el Espíritu Santo, hermano. Mire, déjeme decirle esto. A mí esto me vuela la cabeza. En serio, se los de corazón. Yo me he sentado a hablar con judíos practicantes. Yo me he sentado a hablar con musulmanes, hermano, de verdad. Yo me he sentado a hablar con budistas, yo me he sentado a hablar con hinduistas, con zoroastristas. Yo me he sentado a hablar con ellos. ¿Y saben algo? Todos ellos tienen algo en común. Una cosa tienen en común todos ellos. Dios está fuera de ellos. O sea, Dios es algo que está externo a ellos. Nosotros, hermano, tenemos un Dios que vive adentro. O sea, adentro. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando mis enemigos se juntan para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, David la tenía clara. Es una fe donde el Dios del universo está. Porque hay soledad. ¿Por qué volverme a esa depresión? Lo entiendo, tengo una lucha con la carne, pero voy a la presencia del Señor y dice: Señor, esto me duele y lo tengo aquí. Y tú que estás adentro de mí, trabájalo dentro de mí. Pero cuando yo empiezo a sacar al Señor de la ecuación y empiezo a mirar las situaciones, amigo, a uno lo hunden los problemas. Quiero pedirte un favor, es verdad. Hay que mirar más a Jesús y menos las situaciones. Porque cuando Dios hace así, ¡zas! Dios siempre tiene el control. ¿Qué he de atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué he de angustiarme? Es Él. Algunos aquí, entiendo, soy su pastor y les conozco y veo sus ojos. Algunos están pasando momentos de tribulación, de angustia. Ok, lo entiendo. Pero yo vengo a decirte de parte del corazón de Dios: ese es el tiempo del poco a poco y de enseguida. O sea, descansa en Él y sigue haciendo tu obra. Sigue haciendo tu tarea. Hablando lo que tienes que hablar, perdonando lo que tienes que perdonar. Sigue haciendo tu tarea. Tu tarea. Déjale a Dios el resultado. Porque si tú tienes el resultado, ¿para quién va a ser la gloria? Y eso es algo que jamás Dios compartirá con nadie, hermano. Uno puede tener mucha estructura y muchos métodos de trabajo, la verdad. Pero al fin y al cabo, mire, yo hablaba aquellas días con Horacio y le decía: amigo, yo tengo un temor en mi corazón tremendo y no sé qué hacer con esto. Y Horacio es de esos hombres que te dicen 3 palabras y te ponen en un tate quieto, ¿sí? Y le digo: Horacio, yo tengo el tema, yo tengo una inquietud, hermano, en mi corazón, porque esta iglesia se concibió siendo cercano. Y yo lloraba, ¿te acuerdas, amigo? Yo lloraba y yo te decía, y tengo temor, y está llegando el momento donde puedo reconocer caras, pero llega un momento donde no me sé los nombres. Y me duele. Dios sabe que eso me duele, hermano. Ustedes no saben lo que eso pasa como pastor. Duele. Me duele ver a una persona a veces y decir: ¿cómo se llamaba? Y me duele. Porque siento que no es, pero honestamente, ¿cómo voy a hacer cuando sean 2,000, 1,000, 5,000? A ver, ¿cómo le hago? Él me decía: ahora soy algo muy sabio. Gracias, amigo. Me decía: esa es la parte que le corresponde al Señor. ¿Tanto remedio? ¿O no? Déjale esa parte al Señor. Sí. Dios es el que tiene el control. Entonces, ¿por qué? Por favor, acompáñenme a la Biblia, por favor. Juan capítulo 16, versículo número 8. Muy bien. ¿Listo? Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio.
Mira, quiero pedirte algo. En cuanto al convencimiento, ¿te ha pasado que tú sabes que hay una persona que como que la decisión que está tomando, tú desde tu mirada dices, eso no está bien? ¿Sí te ha pasado eso o no? Eso como que, esa decisión como que no va por ahí. Según ese versículo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablar con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? El Espíritu Santo, convéncelo de su error. Convéncelo de su error. Ahora, voy a mirarlo desde esta parte. Una cosa es el que está haciendo el error y otra cosa es el que está viendo el error. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo me voy enseguida? ¿Qué estoy haciendo? Si yo me voy enseguida a confrontarle su error, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Nada, porque tú no eres el Espíritu Santo. No haces nada. Tiempo. Es tiempo, salud, emocional, cansancio agotador. Pero ¿qué pasa si tú en ese poco a poco te vas enseguida a buscar al Espíritu de Dios? Te arrodillas, haces un ayuno por esa persona. ¿Qué crees que sucede entonces? Descansas. Hoy Dios te está llamando a descansar. Descansa. Él siempre tiene el control. Ahora bien, el Espíritu Santo no solamente nos va a convencer de nuestro error, sino que el Espíritu Santo es un sello que nos da una identidad. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, en Él, en el Señor Jesucristo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Mira, esto lo voy a decir claramente. Sé que hay mucha teología con respecto al Espíritu Santo. Hay una teología que yo creo que la han escuchado que se llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo han escuchado o no? Muy bien, perfecto. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, por fe, ¿a quién estoy recibiendo? ¿A Cristo o al Espíritu Santo? O a los dos porque son uno y la maté. ¿A qué maté? Al Espíritu Santo. El Señor está a la diestra del Padre. Él dejó al Espíritu de Dios. Cuando yo recibo a Cristo, ¿a quién recibo entonces? Porque el Espíritu Santo es el único que me ha convencido de pecado, justicia y de juicio. Necesito salvación, necesito tu perdón. ¿A quién tengo adentro de mí? El Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo hace un trabajo espectacular en nosotros, hermano. Usted tiene seguridad. O sea, ¿le ha pasado? Las familias tienen apellidos, ¿no? Los González, los Robles, los Marmolejo, los Anteliz. Qué bonito apellido. Yo tengo que darme, ¿qué? Porras también. ¿Y qué tal si los hijos de Dios? ¿Quién te pone eso? El Espíritu Santo. Eres hijo de Dios. Por eso Romanos me encanta, porque digo que Romanos es como, en la carta a los Romanos, sobre todo el capítulo 8, es como una hamburguesa, bien hecha. Se puede comer tan rico. Pero Romanos capítulo 8, versículo 14, 15 y 16, ese hombre estaba pero inspirado por el Espíritu de Dios cuando el apóstol Pablo dice, es que si son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, ¿cierto? Y cuando dice, él entonces, porque nosotros los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios, y empieza el apóstol Pablo a explicar la tarea grandiosa del Espíritu Santo, porque el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Eso es una cosa increíble, hermano. ¿Sabe qué quiere decir el apóstol Pablo? Tú no tienes que dudar de quién eres, no importa cuánto te hayas equivocado.
no importa cuánto vayas a fallar, no importa los errores que dijiste, no importa las tonterías que cometiste, no importa los arranques que tuviste. ¿Sabes algo? Eres hijo de Dios y eso no te lo quita es a nadie. Y eso se llama sello. Fui sellado, pertenezco a. Pertenecemos. O sea, lo pongo de esta manera. Si usted ve este anillo en mi mano, ¿qué quiere decir? ¿Libre? ¿Qué significa? ¿Qué significa, Iván? A ver, dilo. ¿Qué? Ya se frustró para porque los que están tienen que reconciliarse con el matrimonio. ¿Qué significa? ¿Apartado? ¿Cómo? Comprometido. No, yo estoy casado, no estoy comprometido, ya me casé. Bendecido. ¿Qué significa? Afortunada. Bueno, pues yo que sí. ¿Qué significa esto? Pertenece a. Es un asunto de pertenencia. O sea, propiedad privada, no mirar, no tocar, no observar. ¿Ok? Tienes ese sello adentro, hermano. Y el enemigo cada vez que te ve y dice, prohibido, no mirar, no tocar, no dañar. Es de Dios. Él es de Dios y ella es de Dios. Entonces, el enemigo ha perdido poder de influencia en nosotros. Lo que pasa es que nuestra sincronía a veces es tan imperfecta que por acelerar las cosas nos salimos a veces de su voluntad en nosotros o por detenerlas demasiado. Ahora, el Espíritu Santo nos va a revelar varias cosas. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, por favor. Me gusta mucho. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto, lo que estamos hablando hoy, mis queridos amigos, por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo examina todo hasta las profundidades. Me gusta esto. Miren la escena. Lázaro había muerto, ¿ok? Y Jesús lo sabía o no. Llega Marta y llega María y le hacen el reclamo al Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Tenían razón, sí o no? Sí. Sí, el Señor, si hubiese estado ahí, el Señor es poderoso y plin. Tanto remedio. ¿Y cómo fue el Señor? ¿Enseguida o poco a poco? A resucitar a Lázaro. Pero enseguida. ¿Sí o no? ¿Tenía que ser poco a poco? ¿Sí o no? ¿Y tenía que ser enseguida? También. ¿Me copias o no? Esto es lo hermoso del Espíritu Santo. Está María Magdalena. Recordemos a María Magdalena. María Magdalena, Juan, dice que llegó a la tumba y vio la tumba vacía. Y entonces, dice la Biblia que, deberíamos leer eso. Acompáñenme, por favor. Sabes que yo no puse el versículo, pero eso está, creo que en Juan. Juan, ¿qué? A ver, los estudiosos de la Biblia. A ver. Sí, cierto, 20. Sí, 20. 20:11. Leámoslo, por favor. Leamos este extracto para que miremoslo poco a poco y lo enseguida de Dios. Miren esto. Pero María se quedó fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Siguiente, por favor. Y le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Bien. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio ¿a quién? Pero espérate. Vio a los ángeles y ¿cómo estaba? Ella, en su corazón, afligida. Ahora yo le pregunto, ¿usted se imagina ver a dos ángeles? O sea, piénselo. Además de que hoy me vestí de blanco, o sea, a otros ángeles, pero imagínense que veo dos ángeles.
Yo creo que yo me asusto. Yo creo que yo les pido un autógrafo. Yo creo que me tomo una selfie. O sea, yo creo que haría muchas cosas, pero algo pasa adentro. Quiero decirte lo siguiente: cuando uno está atribulado, uno no ve los milagros. Uno no logra ver a Dios, hermano. Mira lo que después se le apareció Jesús. Dice, y vio a Jesús de pie y no sabía que era él. ¿Cómo es posible que lo vio y no lo vio? ¿Por qué? Lo vio pero no lo reconoció, eso es cierto. ¿Por qué? Porque la aflicción, porque la tribulación nos enceguece, mi hermano. No lo entenderíamos. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella no lo reconocía. Ella pensando que se trataba de que cuidaba el huerto. O sea, era el jardinero. ¿Así se le dice acá? El jardinero que cuidaba el huerto. ¿Se imaginan la tribulación? Bueno, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo voy ahora, rápido, enseguida, iré por él. María. ¿Conoce mi nombre? No es jardinero. Dijo Jesús y ella volvió y exclamó, rabino. Rabón, dice ahí, ¿qué versión es esa? Bueno, Rabioni, Raboni, dice ahí, eso sí está. ¿Qué significa? Maestro. Amados cristianos, las tribulaciones no nos permiten ver al Señor en los momentos de duelo, en los momentos de aflicción, en los momentos de pérdida, en los momentos de dolor, de ira, de coraje. No nos permiten ver al Señor. Porque nos aturden, pero quiero pedirte un favor, hagamos un proceso reflexivo. Quiero que pienses por un momento quiero que pienses realmente en un momento muy difícil que hayas atravesado en tu vida. Piénsalo, estoy hablando de hace 2 días, estoy hablando de un momento en tu vida, cuando tenías 20, cuando tu papá se fue de casa, cuando perdiste un hijo, cuando se acabó el matrimonio. Quiero que pienses en ese momento, el momento más duro, cuando descubriste que te engañaron. Quiero que lo pienses bien, piénsalo. ¿Ya lo pensaste? ¿Lo quieres volver a vivir? No. Pero quiero preguntarte esto, ¿ahí estaba Jesús? ¿Sí estaba Jesús ahí o no? No lo vi, pero estaba ahí. Él siempre estuvo en la tumba, acompañándote en tu dolor. Eso es poco a poco. Lo vamos entendiendo. No puede ser enseguida porque lo menospreciaríamos. Ese es el punto. Amados hermanos, dejemos que el Señor nos enseñe a ir a su ritmo. No lo metamos a nuestro ritmo. No le digamos yo quiero esto ya, solucionámelo ya, quiero entenderlo ya, porque hay cosas que no vamos a entender ya. No las entenderíamos. Es más, qué bueno que no nos las explique. Si a mí me hubiesen explicado el Señor que dirigir una iglesia de este tamaño, yo tenía tanta responsabilidad, yo me hubiese hecho otra profesión posiblemente. No lo entenderíamos. Pero es maravilloso su plan. Es el mejor. Es lo mejor. Disfrútalo. Abraza ese matrimonio. Abraza este momento. Abraza la pérdida que tuviste, pero sobre todo abraza que Jesús estuvo en tus tumbas, en tus tristezas. Mandó sus ángeles, se vino él mismo y él te dijo, María, o sea, yo estoy aquí, te conozco por tu nombre, yo soy un pastor que me voy a olvidar del nombre de muchos posiblemente a medida que vamos creciendo, no quiero, pero el Señor conoce tu nombre, porque no es un Dios de multitudes, es un Dios personal, particular.
Entonces, quiero que me acompañen por favor a Proverbios capítulo número 3, versículo 5, y con esto vamos terminando. Proverbios 3, 5. Muy bien, dice así. ¿Lo tienen ahí? Proverbios 3, 5. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Vamos a hacer un test personal. Respóndete adentro. ¿Cómo te ha ido en las decisiones que has tomado por tu propia prudencia? ¿Cómo te ha ido cuando has tomado las decisiones en tu propia opinión? ¿A quién le preguntaste? A mí. ¿A quién consultaste? A mí, yo. Mi corazón me lo dijo. ¿Cómo te fue la última vez que lo hiciste? ¿Las últimas veces, las últimas 200, 500? Confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. De tal forma que por eso es que vamos a celebrar la fiesta de primicias, hermano. Porque la fiesta de primicias poco a poco, pero enseguida. La fiesta de primicias, esto es lo poco que he recibido este año, Señor. Mis talentos, les entregaron a ustedes un papelito, ¿cierto? De servidores. ¿Quién quiere servir este año en la iglesia? ¿Quién quiere dar lo poco? Lo poco. No tienes que tenerlo mucho, no tienes que ser un gran orador. No, tienes que tener corazón dispuesto. ¿Quién quiere? Alce la mano. ¿Ya todos tienen su papelito? Te lo van a entregar. ¿Quién no, por favor? ¿Hay papelitos? Los que reparten el staff que siempre está atento. Levante la mano, por favor, los que no tienen su papelito, que quieran servir. Usted le puedo pedir el favor, escriba su nombre, escriba su teléfono y ponga en qué área de la iglesia quiere servir este año. Lo vamos a capacitar. ¿Cierto? Ese es tu poco a poco, pero enseguida, esa es tu primera primicia. Tu primera primicia van a ser tus talentos. ¿Vale? Mira, por favor, acá, mi querido Miguel. Esa es tu primera primicia, tu poco a poco, pero enseguida. Gracias. Qué bueno que yo tengo un problema de mucha bendición en esta iglesia. Es una iglesia que sirve. Me encanta. Es una iglesia de gente dispuesta. Amo eso de esta iglesia. Yo honestamente quiero decirles algo. No me puedo quejar de ustedes, señores. Es impresionante lo que yo veo en esta iglesia. Como su pastor se los digo. Es una iglesia que sirve. Tenemos nuestras diferencias, nuestros caracteres. Pero acá tenemos algo en particular. Servimos y amamos a Dios. Me encanta eso. Si Pablo discutió con Pedro, vamos a discutir algún par de veces todavía en esta vida mientras vamos al cielo. ¿Ok? Pero esa es tu primicia de talentos de este año. El próximo domingo quiero pedirte un favor. Trae tu poco. Trae tu ofrenda viva. Trae tus hijos. Esto es una ofrenda viva. Preséntaselos al Señor otra vez este año. Conságralos. El Señor dio la primicia de la resurrección, ¿se acuerdan? Por eso la primicia es la importante, porque es lo primero que sale, que fructifica. Trae tus hijos. Conságralos el próximo domingo aquí. Por supuesto que si tú traes tus hijos, tú sabes cuánto comen tus hijos. Entonces tú traes, te vienes de traje. Por favor, no te vengas de lleve. Hay gente que viene de lleve, pero por favor, ven de traje con tus hijos. Traes algo para compartir. Nos organizamos por los líderes de Teos. ¿Listo? Esa es tu ofrenda física. Tus hijos. Me gustaría que nos organizáramos. Quiero pedirle el favor al grupo de perlitas de Teos de las mañanas, Brendita, que podamos poner acá una mesa bien bonita decorada, de frutas, de espigas, de trigo, así bien espectacular. Más o menos pensando en esa foto, pero con frutas, verduras. Hermosa. Porque eso representa el año de fructificación en fe. Ese es nuestro poco a poco. Y la tercera es que quiero pedirte
que traigas tu ofrenda financiera, tu primicia, y la presentamos al Señor. ¿Vale? Esas son las 3 ofrendas que vamos a presentar. Este es un tiempo donde vamos a aprender grandes cosas, iglesia. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar.